Bueno, yo voy a presentar a Marcelo, que naturalmente ya lo conocen, pero, a ver, contar los premios a Marcelo no tiene sentido, o sea, todos creo que deben entender la importancia de él. Yo voy a contar como lo que yo considero que es muy importante de la presencia de Marcelo, principalmente desde la óptica de nuestra generación. Como conté cuando contaba lo de nuestra generación, o sea, un poco la visión, es que nosotros sentimos que hay una ruptura probablemente con la de él, porque entendemos que con la gran mayoría de ellos, o sea, de sus compañeros generacionales, han seguido como una lógica muy formalista de la generación que venía de arriba de ellos todavía. Y entonces, en el fondo, nosotros casi que creemos que estamos salteando tres generaciones. Sin embargo, eso, en realidad, hay muy pocas figuras que son como muy, muy valoradas, y principalmente, o sea, claramente la principal es Marcelo, que inclusive nos ha iluminado a nuestra generación, o sea, la creación del taller Sudamérica cambia conceptualmente lo que es un taller en la Facultad de Arquitectura. O sea, y lo digo, o sea, piensen que yo, por ejemplo, me recibí, o sea, cuando terminé de cursar quinto año, el taller Sudamérica inició el año siguiente. O sea, y en realidad entré después como docente casi 15 años después o 10 años después. Em, pero yo tengo el recuerdo de terminar la facultad y un comentario generalizado de que la generación de ese taller, o sea, cambia por completo desde la lógica de entender el territorio, de entender el suelo como lugar de discusión, entender la política en la discusión de las infraestructuras de todo nuestro territorio, pero y además la cuestión material, o sea, Marcelo es de su generación el más técnico por lejos, y eso para mí siempre fue como algo tremendamente seductor, siempre sus proyectos se explican como muy pragmáticamente desde lo tangible, y eso a mi entender ha sido importantísimo, y después hay algo que era algo de lo que yo marqué ayer cuando los dos Marcelos no estaban, que para mí era fundamental, que también había cambiado toda la lógica de la facultad, que es que nuestra facultad estaba, o sea, tenía una carrera de paisaje que para nosotros no existía y que no existía conceptualmente para los arquitectos, ni siquiera la carrera ni el tema, y que la aparición de Marcelo allá, o sea, que fue a la carrera de paisaje, a enseñar proyecto allá durante muchos años, cambió esa carrera, pero principalmente cambió la visión que nosotros teníamos y cómo nos podíamos relacionar con el paisaje. O sea, la aparición de estudios como el de Bulla, eh, que no dejan de ser como casi una emanación de lo que fue la presencia de Marcelo allá, terminó para nuestra generación de repercutir en tener una idea muy, muy armada de que entonces es paisaje, territorio, material, política, todo eso tiene que ir de la mano en la discusión del proyecto y no solamente la forma, que era lo que quizás la escuela nos había enseñado, ¿no? Una forma abstracta y alejada de todo. Así que en ese sentido, para mí es un honor y muy divertido poder escucharlo hoy. Así que espero que haya sido sintético. Adelante nomás. Bueno, yo espero estar a la altura de... Yo siempre le dije a Agus cuando lo invitamos al taller a él y a los otros jóvenes, eh, lo importante que significaba para nosotros pasar de manos al taller, ¿no? En una cosa que en la Facultad de Arquitectura no es común, que es que los titulares de los talleres se quedan agarrados con candados y con uñas a los cargos de los talleres. Muchos talleres se mueren los titulares y se siguen llamando con el nombre del titular, de los ex titulares. Y, y de un principio el taller Sudamérica fue poner en nombre del taller el objeto de estudio, ¿no? Que era la región. Y que como correspondía a esta lógica de este taller, que es un inicio de hoy, y se formó transversalmente con todos ustedes, maravillosos hermanos de que el taller efectivamente fue un taller que continúa. Y cuando hablé con Agustín, que fue de los primeros que hablé,
de le rompo de todos los jóvenes que hay, que están invitados a ser herederos del taller, en Agustín es en quien confiamos esté el liderazgo, porque siempre como más allá de que lo colectivo es colectivo, siempre hay alguien que empuja, ¿no? Entonces, en ese rol, siempre le digo a Agustín, sos vos. O sea, se lo dije 500 veces y sigo diciéndoselo. Dicho todo esto, y agradeciendo la presentación y la presencia de Marce, que es un hermano de la vida acá, empiezo a básicamente mostrar la obra que hemos hecho a lo largo de estos años, muchas que conocen, otras que no tanto, y fundamentalmente contadas desde un registro que para mí es una de las cosas más importantes que tiene hacer arquitectura, básicamente 9 conceptos que atraviesan la obra, que si bien están contados uno por cada obra, son 9 conceptos, 9 obras, pero en principio son 9 conceptos que de alguna manera explican, atraviesan toda la obra del estudio y fundamentalmente las certezas desde donde enseñamos arquitectura, por lo menos de donde enseñamos fundacionalmente arquitectura en el taller Sudamérica. El primer concepto, la primera condición tiene que ver con el sentido. Siempre digo que la posibilidad de enfrentar una obra es la posibilidad de enfrentarse o de decir cosas, ¿no? Habitualmente las facultades de arquitectura están corridas a lo instrumental, el fenómeno de lo hacer, y no fundamentalmente al del pensar, ¿no? Al del qué decir, a una operación que siempre me parece que está puesta cuando uno enfrenta una obra y es correr el límite de las certezas, ¿no? Una obra es la posibilidad de correr el límite de las certezas que de alguna manera están establecidas hasta ese punto de la historia. Y siempre digo que uno debe pasar mucho tiempo adelante de la hoja, por lo menos nosotros seguimos dibujando sobre una hoja con un marcador o con un lápiz, debemos pasar mucho tiempo antes de hacer cualquier trazo, ¿no? Fundamentalmente para saber qué es lo que uno quiere decir, qué es lo que, a mi entender, diferencia la arquitectura de la construcción. Hace casi 20 años tuvimos la oportunidad de proyectar una ciudad en China. Plena crisis de Argentina en el año 2001, cuando pasaron 6 presidentes en una semana en nuestro país y el país estaba absolutamente en crisis y colapsado. A partir de una visita de la Embajada de China, de la secretaria de Planeamiento Urbano de Beijing, con unos funcionarios a la Argentina y que nos contactaron porque en ese momento nosotros estábamos haciendo, habíamos terminado de hacer los parques de Puerto Madero y estábamos iniciando el proyecto del Centro de Justicia de Santiago. Establecimos una relación que en principio fue creciendo, terminó con una invitación a la Bienal de Beijing, hace casi 20 años, la primera Bienal de Beijing que hubo en China, y que derivó finalmente, después de muchas invitaciones, en la posibilidad de proyectar una ciudad. Una ciudad que tenía 1 millón de habitantes y que tenía que crecer o prever crecimiento a 4 millones. Un fenómeno muy común en el crecimiento de las ciudades en China, cuando China hace 40 años se abre al mundo y empieza a industrializarse, y la gente que vivía en los campos se...
tiene ya 20 años, en una ciudad que se llama Chizhou, y tiene una ciudad que tiene dos características muy relevantes, que son, una es una ciudad con 12 templos sagrados, o sea, es una ciudad que tiene mucho turismo interno, y la otra, aunque esta foto parezca grisecita, todas las ciudades en China son así, uno Marcelo, de los aún estamos en la todo pantalla China. blanca, ¿no? Ahora sí cambió para mí. Ahora cambió la fotografía para mí, ¿no? Es una foto gris con un cielo en una Esa pantalla. sí. eso. Ahora Estamos- está, ahora pero está, digo, ahora está. pasamos del título a esta, ¿no? Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Sì, no, entrecorta algumas, está bien. Ahora se cortó. Justo. Justo ahora se cortó, sí. Estamos malditos. Ahora miramos una No, fotografía. él no nos debe estar escuchando. Sí, ahora no. No, Esperamos. se le fue la señal, ¿eh? Sí, le voy a escribir, ahí está. Ahora Sí. calió, Sí. ahí calió. Sí. Qué cosa, ¿no? Qué chiquitito tener que hacer una ciudad en China. Sí. Qué encargo pequeño. A mí me encanta porque inclusive hay unas torres que diseñaron que se hizo y le digo, y tiene unas fotos en el estudio y le digo, ¿pero fuiste? No, no fui. ¿Cómo no vas a ir? Yo dibujo una torre y la hacen y no me importa que me paguen el pasaje, voy igual. Ahora sí, Marcelo, volvió. Perfecto. Está sin Está sonido muteado, solamente. Marcel. ¿Ahora? Perfecto, Ahora sí. perfecto. Volvemos. No sé si No no es sé mejor qué que quizás se pasó. apague la cámara si tenés baja señal. No, pero No. creo que no. Porque creo que no es. Muy raro. No sé qué pasó, che. Ahora sí. Bien. Sí, volvió. Bueno, si ven, Perfecto. Perfecto, sigo. perfecto. Ahora sí, perfecto. Bien. El recuadro ese marca la ciudad de Chizhou. Es una ciudad que está sobre el río Yangtze, que es el río más largo de China, y a 400 kilómetros por el río Yangtze, que es esta línea que estoy marcando, desemboca en el mar de China. Ahí a un costadito de la desembocadura está Shanghai. La ciudad básicamente era una ciudad de 1 millón de habitantes, pequeña para las ciudades en China, que tenía esta forma. Era una ciudad que en ese puntito que estoy señalándolo tenía la ciudad histórica, que era como una caja cuadrada. La ciudad fue creciendo en forma radial, tenía un borde sobre el río Yangtze, que era un puerto básicamente, tenía áreas productivas en todo alrededor. ¿Ven la flecha cuando yo marco? Sí, perfecto, perfecto. Mira. Bien, bien. Tenía todo un área productiva alrededor y básicamente un camino que va hacia atrás y que finalmente lo conectaba con otras ciudades. Y un lago al costadito, en ese lugar que estoy señalando, y básicamente la oportunidad de crecer 3 veces en su tamaño. El proyecto básicamente que hicimos y que finalmente esta ciudad a lo largo de estos 20 años creció según el proyecto, básicamente tenía 2 condiciones. La primera, y que tenía que ver con esta condición ambiental de una ciudad que de alguna manera tenía muy baja contaminación, proponía cambiar el centro, que era el centro histórico, por el lago, que estaba ahí a un costado. Y la segunda, otra cuestión que tiene que ver con la cultura de las ciudades chinas y de cómo crecían, era que originalmente, a lo largo de la historia, las ciudades, en vez de crecer como habitualmente crecen en todo el mundo, las ciudades que son
en torno a un centro de un modo casi infinito, las ciudades en China crecían con un sistema como de ciudadelas que luego se iban enhebrando. Tenían como un sistema de aldeas de crecimiento limitado. En estas dos condiciones, una que tenía que ver con lo ambiental y otra con lo cultural, desarrollamos el master plan de esta ciudad. El primer registro que es importante ver es que el lago, que está ahí a un costado, pasaba a ser el centro, y básicamente lo que había era unas áreas de relieve más altas, ¿no? Que las estoy señalando ahora, esta, 2 y 3, y después unas áreas de drenaje de agua de lluvia, que son estos valles, este valle y este valle. Todo esto, este lago finalmente alimentado por estos valles iba a desembocar al Yangtze. Con esos datos, de alguna manera, armamos el master plan. Esta es la ciudad, originalmente con un casco histórico, que era una fortificación en el centro y creciendo radialmente. La segunda es la oportunidad que daba este lago, que de algún modo desembocaba en el Yangtze, y el registro que tenía ya hoy la ciudad, que era un área de tejido, y sobre el área del lago un área más húmeda, inundable, donde había un área productiva. Tomando esta lógica de esta situación inicial, y otro registro que lo expliqué antes, que es básicamente 1, 2 y 3 áreas altas de relieve, y básicamente unas áreas bajas, que son estas, que es por donde drenaba el agua de lluvia, y que tenía unos diques existentes de contención, para que cuando el lago el Yangtze muchas veces es un río que se inunda, y este lago subía de nivel, inundaba todas las áreas bajas, con lo cual había unos diques acá para contener el agua sobre los valles que estaban en estos lugares. Con lo cual, en principio, lo que definimos fue que hubiera 3 ciudadelas, más 1, más 2, más 3, que replicaran la lógica del millón de habitantes que vivían acá, 1, 2, 3, 4 millones, y que básicamente se asentaban en las áreas altas que habíamos detectado que había en un principio. A partir de eso, una primera operación, que era una rambla sobre el lago. Por supuesto, esta primer ciudadela no estaba orientada ni al lago ni al agua, con lo cual hicimos un borde público, que es como una avenida costanera que hoy la ciudad no tenía, y sobre el sistema de los diques armamos un segundo anillo, que era una circunvalación, que de alguna manera materializaba en el Chizhou original la división entre el área productiva y el área de tejido, con lo cual definimos de algún modo un parque productivo, y en relación a ese anillo, que de alguna manera vincula todas las ciudadelas, se definieron áreas de parque productivo hacia el lago y básicamente unas áreas de tejido hacia atrás. Este es un plano, uno de los tantos planos, después hay muchos más, pero que de algún modo sintetiza lo que fue el master plan que hicimos. El anillo interior es el que define básicamente la nueva costanera, el anillo amarillo es el que se monta en el sistema de los diques preexistentes y arma la segunda circunvalación, que define hacia adentro parques productivos, hacia afuera áreas de tejido. La primer ciudad básicamente quedó con su característica que es de terciario. La de abajo es, en esa línea verde que ven ahí, es básicamente un tren de alta velocidad que vincula con Shanghái, y la salida a 30 kilómetros a un nuevo aeropuerto. Esta es como un área de logística básicamente, y lo que ven adentro de los verdes son áreas polderizadas que incorporaban algunos conjuntos de vivienda existentes
en ese momento, y la relocalización de viviendas que estaban en lo que eran las áreas de reserva entre cada una de las ciudadelas. Lo mismo pasa en la de al lado, que básicamente su destino es una ciudadela universitaria, tiene una localización muy grande de universidades, esta ciudad, y por último la de arriba, que es el área industrial no contaminante. O sea, son 3 ciudadelas que de alguna manera definen como un atributo en términos generales funcionales, y que están todas vinculadas y funcionando casi como una estructura única. Después cada ciudadela, que es la línea roja, preveía básicamente un área límite, que era el área límite de extensión de la ciudadela. Y este es un pequeño relato desde el año 2001, creo que hicimos el proyecto cuando fuimos por primera vez a esta ciudad, y era una ciudad concéntrica con un anillo productivo al lado de un lago, y gracias al Google y algunos viajes que he ido, pero digo, desde el espacio es imposible, a lo largo de estos 20 años, de qué manera fue creciendo la ciudad. La consolidación de la costanera ahí al borde del lago, que ya aparece, la consolidación del segundo anillo, que es el anillo que separa los parques productivos de las urbanizaciones, las líneas de abajo horizontales, que son el nuevo tren de alta velocidad de Shanghái y el vínculo con el aeropuerto a 30 kilómetros, y yo no veo los años porque las tapan las fotos de ustedes, pero confío en que van pasando los años y la ciudad va creciendo. Hasta esta foto, que es una foto actual, ¿no? Que es como una nueva ciudad, hecha de 3 ciudadelas, la de abajo, que es la logística, la de el área universitaria, la de arriba es la industrial no contaminante, el anillo de la costanera, el medio que montaba sobre los diques existentes, que define básicamente la relación entre ciudadelas y la separación entre tejidos y parques productivos. Y algunas imágenes de la nueva ciudad en relación al lago, que era una situación absolutamente inesperada para esta ciudad cuando fuimos en su momento. El segundo tema es la geografía. Para nosotros la geografía es casi un insumo de proyecto, ¿no? No es un dato, sino nos gusta decir, es una herramienta de proyecto, es casi un material de proyecto. Y a partir de esta lógica voy a contar un concurso de hace también muchos años que ganamos, que son unos parques en el área central de la ciudad, sobre este triángulo, este trapecio, que es un área que es Puerto Madero, y en ese sitio básicamente tuvimos la oportunidad de hacer casi 20 hectáreas de espacio público. Lo que era antiguamente un puerto de la ciudad de Buenos Aires, que tenía una costanera, una pieza histórica de Forestier, con el frente del río de la Plata, y un sistema de piletones que incorporaba el tema de la carga de carne y granos para los barcos que salían a Europa, y un puerto que dura apenas 2 años, después se muda a otro sitio y que queda obsoleto. Y que la ciudad en algún momento, hace casi también 20 años, decide crecer sobre ese río, sobre ese lugar. La ciudad que es esta, en principio, Puerto Madero, que es este trapecio que está ahí, que era el antiguo puerto, y una isla artificial que es de la década de las dictaduras militares, cuando se demuele una serie de autopistas en la ciudad de Buenos Aires, se tiran los escombros, el sedimento que viene de Sao Paulo lo tapa y forma una especie de nueva isla que es una reserva ecológica que dejó vuelta a alejar la ciudad 1, 2, 3 casi ciudades que se van superponiendo y alejándose cada vez más de este río infinito.
Ahí, como les decía, ganamos un concurso que tuvimos la oportunidad de hacer 3 parques, el 1, el 2 y el 3, que son 3 parques bastante importantes para la ciudad. La puesta en valor de la Costanera Sur, que es esa pieza histórica. Decidimos abrir lo que era el frente de agua, porque cuando se construye, casi se tiran las demoliciones de la autopista sobre este lugar, había quedado la isla pegada contra la Costanera Sur, así que devolvimos el paso de agua en ese sitio, y también la obra de los bulevares, que son la forma en que se entra hoy a esa urbanización que tiene la ciudad. Toda esta pieza en principio está montada en el eje de la ciudad, que es el eje el eje histórico de Avenida de Mayo, Rivadavia, que es el que de alguna manera nosotros cambiamos con el proyecto que estamos haciendo. Y este dibujito lo que sintetiza es básicamente esta cuestión que les contaba, ¿no? Los parques básicamente son una operación topográfica. En el sitio había 1,5 metros de tierra, o sea, producto de los movimientos de suelo que se habían producido para construir esta nueva operación. Piensen que estamos metidos arriba de este trapecio, que es básicamente un trapecio de sedimento, ¿no? O sea, el frente de la ciudad de Buenos Aires era básicamente que es la avenida Alem. El sedimento de algún modo va a construir este gran trapecio, y el escombro va a construir esa segunda isla. Con lo cual, la operación esta se hace sobre un lugar que es básicamente un sedimento de río. Y en este sitio, que básicamente tenía 1,5 metros de tierra, casi hasta la altura del cuello de las personas, lo que hicimos básicamente para construir el parque fue un movimiento de suelo que volvió a dejar en 0 algunos lugares y en 4,50 otros. Digo, en esta lógica de definir los parques casi como un edificio construido con otra materialidad, una caja espacial a cielo abierto, el principal material de construcción del parque fue básicamente no los árboles, sino una operación de movimiento de suelo y las técnicas que ayudan de alguna manera a contener sus empujes. Los parques son que es el Micaela Bastidas, el otro que es el Parque Mujeres Argentinas, que es el que está en el eje de la ciudad, y otro más chiquito en esta punta izquierda, que es la Plaza Volten. Después, la puesta en valor de la Costanera Sur, la apertura del agua y los bulevares que permiten entrar como grandes vestíbulos a Puerto Madero. Esta es la operación básicamente del Parque Micaela Bastidas, que tiene el río de un lado y la ciudad del otro, 3 manzanas que llegan hasta el área donde había que definir el parque. Desde el río, el viento del sudeste, que es un dato, casi el dato más fuerte, que aparte de incorporar la posibilidad de mirar el horizonte infinito, una cosa de bastante privilegio en nuestra ciudad. El otro tema es que la sudestada y el viento del sudeste y la inundación que produce el viento del sudeste sea quizás uno de los datos más duros para tener en cuenta cuando uno hace una obra en este punto de borde de la ciudad. Y el otro tema era 3 manzanas que llegaban en este punto, 3 manzanas que de alguna manera alojaban el tejido más doméstico que tenía Puerto Madero. La urbanización hacia esta punta tiene un tejido de vivienda fundamentalmente, y más hacia la izquierda, que es el área central de la ciudad, de hotelería y oficinas. Con lo cual, la primera decisión para hacer este parque fue básicamente partirlo en un sistema de 3 plazas que tuvieran la escala de casi 2 hectáreas cada una, que es las escalas habituales que tienen las plazas de los pueblos de Buenos Aires, 1 o 2 manzanas, con un formato que de alguna manera
definía una relación para las plazas en cero, o sea, las plazas, estos triángulos de abajo tenían relación con las manzanas en cero, y los triángulos de arriba tenían un arranque en cero y un perfil en 450, lo que permitía de alguna manera abrigar estos lugares de la subestada, o sea, el viento le pasa por arriba. Los lugares estos son 3 lugares interiores en relación con el tejido, y generar un perfil a 450 para recorrer el parque por arriba y tener vistas largas hacia el río. Cada uno de esos triángulos finalmente se construye con una pieza de gavión, que es una pieza que arranca con esta forma de casi de zapato, tiene un lado inclinado, un lado recto que resuelve el remate de las calles, todas las calles rematan contra una pared de piedra, una cara que tiene una suave contracurva en relación al 450, piensen que el triángulo está en cero y este borde está en 450, con lo cual esta contraflecha lo que hace es ayudar al esfuerzo horizontal que produce la Tierra a 450 para el volcamiento de esta pieza, que en sí es una pieza de ingeniería de caminos, ¿no? Una jaula de alambre de 50 por 50 por 1, llena de descarte de granito, que por gravedad contiene tierra, y en este caso ayudada por la forma. Después una pieza que es como un taco de hormigón suelto de esto, que resuelve básicamente una rampa o una escalera, y del otro lado un talud para resolver la relación entre el 0 y el 450, básicamente porque esta cara da al norte, con lo cual la gente se puede acostar acá y tener sol de frente. Esta cara es sur, con lo cual es una cara más fría, no tiene casi programa funcional salvo subir y bajar. Y esa piecita básicamente del talud engancha en el rulo este del zapato y vuelve a repetirse 3 veces, y así construir la lógica del parque. Esto es un corte, el gavión, una pieza premoldeada en Z que sirve para caminar, para acostarse, y fundamentalmente porque este gavión es una superposición casi de jaulas de alambre con piedra suelta, con lo cual con el tiempo baja, y para tener un borde prolijo y un hueco de sombra ahí arriba, lo interesante era poner una pieza que apoye separada en una tosca acá, y que este premoldeado construya un borde homogéneo, más allá de que la pared baje o suba con el tiempo. En el otro, el lateral del talud, que permite tomar sol. Y estos dos datos, básicamente, que son de lógica de movimiento de suelo y de ingeniería de caminería, son las que de algún modo construyen el parque. Las 3 plazas domésticas, 1, 2 y 3, cada una con su programa. Esta es una plaza de sol, esta es una plaza de recintos, un recinto adentro del otro, que son como unas cajas, unas habitaciones de enamorados, podría decir, unas cajas de menor medida rodeadas de unas rosas, que son las que construyen las paredes de esto, y la última de niños. El camino de arriba, que es el que permite tener vistas largas al río, y por otro lado definir el paredón o el recorrido del 450 que está adentro, ¿no? Y siempre una pared y un talud. Esta es la lógica que siempre va a construir, la pared al sur y el talud. Y esto que después baja, tiene un camino abajo y básicamente la relación con el río. Esto es lo que explica constructivamente la decisión del parque, el movimiento del suelo, el gavión que contiene el empuje horizontal y el taco este que resuelve las relaciones del arriba y el abajo, y algunas fotos más o menos que dan cuenta del clima de este sitio, que como les decía, básicamente es como una operación geográfica, ¿no? de movimiento de suelo y de contención con piezas de la ingeniería de caminos. Esos son los recintos de
de Las Rosas. Este es otro parque que está en el centro, en el eje de la Avenida de Mayo. Esto es el eje fundacional de la ciudad, con lo cual la vocación de este parque era definitivamente distinta a la del anterior. Si el anterior se descompuso en 3 plazas, este parque tenía vocación de construir un espacio simbólico, único, de mayor escala que la ciudad no tenía, y que de alguna manera define esta condición, que es la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, que son casi la pieza del Ejecutivo, del gobierno ejecutivo por excelencia. Tienen 2 diagonales, la diagonal norte, la diagonal sur y la Avenida de Mayo, que es la del eje fundacional, con lo cual, replicado sobre el otro lado, en términos de un espacio único, lo que daba era la posibilidad de armar un sistema para nosotros, un teatro a cielo abierto que la ciudad no tenía, un teatro de 8 hectáreas, con graderías, y que de alguna manera definían un programa, así como el otro parque tiene un programa de 3 plazas y cada plaza tiene un programa específico. En este caso particular, este gran teatro a cielo abierto básicamente condensaba la oportunidad de eventos de gran escala para la ciudad. Acá el muro trabaja distinto porque lo que hicimos es definir también el 1,50 de tierra que había acá, lo empujamos hacia adentro, dejamos todo el perímetro exterior en 0, y lo que hizo el muro este de gavión, que va dando todo ese perfil y tiene en la boca el escenario, la boca de escena, construir un paseo en 4,50 e ir bajando en un sistema de gradas naturales hasta el 0, un sistema de un ámbito único que tampoco la ciudad tenía hasta ese entonces, montado en el eje fundacional de la ciudad. Un esquema de lo que es la operación de suelo en este parque, casi opuesta a la anterior, una foto de la obra que da continuidad al eje histórico, que es el que viene por ahí, cruza en el puente de Calatrava, atravesará en este punto el sistema de los silos, que es una obra que aún no se hizo, que es un futuro museo y que va a tener una planta baja posible de atravesar, y el gavión que de alguna manera construye el sistema del borde, el movimiento del suelo que define el 4,50, que va cayendo hacia adentro, y 2 plazas que de algún modo arman su relación con los 2 ramilletes de torre que tiene la urbanización de Puerto Madero a cada uno de los lados. Este es un plano del parque, de vuelta, ¿no? Casi como un edificio a cielo abierto, que era una de las principales voluntades que teníamos cuando imaginamos cómo tenía que ser un parque a principios de siglo, ¿no? Hace 20 años. Una maquetita de allá entonces y algunas fotos de la obra y del terminado de este gran anfiteatro a cielo abierto. El sistema del camino perimetral, la 4,50 de vuelta, como en el otro parque, que permite tener vistas largas, de vuelta a un ámbito que en aquel caso son 3 plazas, en este caso es un espacio único, que mira a esto, que es la boca de escena, el eje y después un zigzag que resuelve con un sistema de rampas alternado la relación del 0 y el 4,50 para discapacitados. Y después ahí abajo, de vuelta, me tapan las fotos, no, de ustedes, perdón, no veo bien, pero es la relación de un camino horizontal que es el que permite vincular todos los sistemas de espacios públicos entre sí, o sea, el Parque Micaela con el Central, con la Plaza Volta en el otro punto. ¿Es así? Y algunas fotos de nada, de las piezas, de las plazas. Pero todo eso, toda esta pieza está básicamente hacia abajo. Todo este megapatio está hacia abajo.
¿Me hablas, Agustín? ¿O estás con el micrófono abierto? Ah, bueno, listo. Entonces, estos son todos premoldeados de hormigón que fueron hechos in situ en el lugar, así como las setas, estas de arriba, que les contaba que son básicamente unas piezas para acostarse, estas, o sentarse. Ahí es la ZS es la que reconstruye la obsesión por tener una línea fija más allá de lo que bajó con el tiempo, ¿no? Toda la pared de los gaviones. Y después siempre esta posibilidad que para nosotros es muy, muy rara, ¿no? En esta pampa infinitamente plana que tenemos, es la posibilidad de tener una arriba y una abajo, ¿no? Empujando tierra existente para un lado y para el otro, generar un espacio interior protegido de los vientos del sudeste y fundamentalmente un perímetro que da vistas largas. La austeridad es otra de las condiciones que... Voy a prender la luz de atrás mío. Espérame. Decía, la austeridad es otra de las definiciones que para mí son tremendamente importantes al momento de hacer arquitectura, ¿no? Y la austeridad tiene que ver con casi una condición ética y moral en el sitio que habitamos, ¿no? El uso inteligente de los recursos, tanto técnicos como ambientales y de mano de obra, en el lugar que vivimos es casi un deber moral. Y hago una primera diferencia o un primer llamado a atención respecto de una condición que tiene que ver con nuestra época, que es la crisis de producción de conocimiento de Centro Europa y lo que ha generado esto sobre Sudamérica, ¿no? Digo, no es casual que junto a la crisis del consumo indiscriminado que vivió Europa, los ojos se volcaran sobre nosotros, ¿no? Sobre nosotros en términos de que somos una sociedad que de alguna manera hace con poco. Y en esto creo que es tremendamente importante ciertos desvíos en los que podemos caer en términos de poner el tema de la pobreza como valor, ¿no? Digo, convertir esta condición de la austeridad, que es una condición profundamente moral y ética, en una especie de caricatura de la pobreza, que sucede en Sudamérica y en muchas de las arquitecturas sudamericanas. Cierta ponderación de lo escaso y de lo económico como valor. En términos de caricatura, yo creo que acá la ausencia o la escasez es un valor de muchísimo compromiso. No es que estamos eligiendo quedarnos con poco desde la abundancia, sino tenemos que tener la capacidad de algún modo hacer una mirada muy profunda de lo poco que tenemos. Y en ese sentido, esta cosa que nos ha puesto en visibilidad global a partir de los últimos premios Pritzker y todo eso, creo que debe ser una de las cosas con mayor cuidado que tenemos que manejar, ¿no? Para no volvernos una especie de caricatura de mono que juega a la arquitectura con dos palitos y le palmean la espalda desde Europa.
Dicho esto, voy a un museo que hicimos, que tuvimos también la suerte de hacer, en un terreno muy pequeñito, con una condición muy particular, porque tiene una avenida de borde de frente y una autopista pegada al lado de atrás, elevada y pegada al lado de atrás, y un edificio que de algún modo tenía que compartir dos programas. Por un lado un museo y por el otro lado un edificio de oficinas. Dos programas que tenían que funcionar en un mismo lugar, pero de modos separados. Todos saben que un museo es un lugar que tiene, por sobre todo, condiciones de seguridad muy altas, por el valor de las obras que tiene adentro. Y por otro lado, las oficinas, que básicamente tienen ingreso de público, como una situación tremendamente opuesta. Entonces, lo que decidimos hacer fue básicamente armar un edificio que superpusiera los dos programas, el museo abajo, en varias plantas, las oficinas arriba, en varias plantas, y básicamente este edificio único lo que hicimos fue enterrarlo, para que de algún modo el sistema de entierre básicamente resolviera dos condiciones primeras que tenía que tener el museo, que era el control acústico y el control de iluminación. O sea, la luz que fuera indirecta y el tema del sonido, que es un lugar absolutamente ruidoso. Y las oficinas quedaron casi expuestas en términos de la posibilidad de tener luz natural la mayor cantidad de horas al día, ventilación cruzada para tener ahorro en los aires acondicionados, y produjimos esta especie de quiebre o adelantamiento que tiene el edificio en corte, que permite alejar en el punto de la altura de la autopista, alejar a las oficinas hacia la línea municipal y producir como un sistema de acceso que se completa hacia abajo, como con un patio inglés y un piso de vidrio en ese punto, y hacia atrás un sistema de rampa que vincula todo el museo con iluminación cenital también en la parte superior. Estas fueron las decisiones que de alguna manera resolvieron este edificio. Y la otra decisión fue que básicamente el terreno, que era un terreno de 15 metros de ancho, queríamos que estuviera resuelto todo de un único modo. Teníamos ahí un tema que es que los museos requieren de una situación técnica tremendamente forzada, condiciones de humedad muy específicas, de temperatura específicas, de electricidad, de suministros de agua, con lo cual requería como de una sofisticación técnica altísima. Y definitivamente queríamos que fuera, como la mayoría de los edificios que hacemos, casi un edificio mostrado en su estructura, o sea, casi que la resolución estructural resolviera en términos constructivos y de lenguaje todas las decisiones en una. Así que lo que hicimos básicamente fue que las dos medianeras son dos tabiques estructurales, y esos tabiques estructurales tienen unas ménsulas. Cuando se colaron, los tabiques se colaban con unas ménsulas salientes, y en esas ménsulas después apoyamos unas vigas pretensadas que apoyan en la ménsula, que se colaron y se postezaron después, postezadas, no pretensadas, postezadas, que se apoyaron y se postezaron después, y dieron un sistema de lo que llamamos acá losa nervurada, que de alguna manera permitió tener unos lugares o unos vacíos a ambos lados, con un piso de madera que pasa por allá arriba y que permite que
toda la estructura quedara a la vista, o sea, todo el museo es una caja de hormigón, no tiene cielo raso, y todos los aires acondicionados, la electricidad, el agua, el control de humedad, todo pasa por ahí adentro. Los aires alimentan por los lugares entre viga nervurada, entre viga y viga nervurada, y por otro lado tienen accesibilidad para los sistemas de plenos y de control de electricidad y de instalaciones desde unas rejillas por arriba en el piso de madera. O sea, las instalaciones largan por abajo y se les accede desde arriba. Y después el otro tema que aparece es, este edificio tiene orientación norte-sur, con lo cual había que resolver la incidencia del sol del norte. Hicimos una solución muy parecida a la del Centro de Justicia, que era una obra que habíamos hecho antes, básicamente una carpintería practicable en el norte y en el sur, o sea, uno acá abre ventanas y el viento corre, y después una segunda piel a 1,20 con unos pisos rejilla que permiten que el aire naturalmente suba, y una primer piel de vidrio que tiene un vidrio que de algún modo incorpora una lámina que refracta la incidencia del sol, deja este lugar casi como una cámara de aire natural que acumula el calor y que se ventila naturalmente. Esta es una de las plantas tipo, de alguna manera, que son plantas con las dos medianeras, tienen núcleo lateral porque tienen, básicamente, esta es la planta baja, tienen doble acceso, de acá las oficinas, de acá el museo, y una rampa que en el fondo vincula todo. El museo está todo modulado 1.22, que es el módulo del encofrado, de las planchas de encofrado del hormigón, el encofrado laminado, ¿no? Para hacer el hormigón, y toda la carpintería, todo básicamente el museo está modulado en esa matriz. Es un corte por la rampa, y estas son algunas imágenes, la boca en relación a la vereda y la doble piel arriba que cubre las plantas de oficina. Hasta los separadores de la doble piel de vidrio, que son unas planchuelas que abrazan como una doble planchuela con unos tornillos salen, hasta eso diseñamos para evitar estas manitos tan feas que importan desde China hoy día. Y con eso sostenemos la doble piel, las barandas, todo está sostenido con esas que son unas planchuelas galvanizadas de 2 pulgadas por 22 de alto. En este caso más altas, que son las que sostienen barandas. Y esto es interior de museo, básicamente. Ahí están las vigas de la losa postezada, la relación de la rampa iluminada cenitalmente, las entradas de aire acondicionado, como les contaba, con la losita, la ménsula que sirve para apoyar de lado a lado. Y básicamente una caja muy neutra para que lo que tome valor, como corresponde en cualquier museo, sean las obras, ¿no? Es un museo de arte contemporáneo este. Bien. La otra reflexión tiene que ver con lo ambiental. Está en cierto modo ligado al anterior y también muy vinculado a una cuestión que tiene que ver con el uso más apropiado de los recursos ambientales, ¿no? Yo diría de
de las inteligencias de las ventanas que se abren y de las orientaciones correctas. La oficina, nuestro estudio, que es un edificito de hormigón en un lugar muy particular, en un terreno donde se unen una avenida que viene en diagonal y una calle por detrás, un terreno mínimo, pero un terreno mínimo que aunque sea tan mínimo tiene una medianera en este punto de atrás y producto del ensanche de la calle, una medianera muy chiquita. Acá termina la manzana con un árbol, pero básicamente esto no es un frente sino una medianera, que quedó residual de un terreno que había acá y que era más ancho y que cuando se ensanchó esta avenida quedó como un terreno fiscal. Con lo cual, en principio, la decisión del estudio, esto es una planta, fue hacer 2 tabiques estructurales de hormigón. Este es un tercer tabique que incorpora una escalera lineal que vincula todos los pisos, unas losas que básicamente apoyan de lado a lado, unas losas simples que apoyan de lado a lado, y después, por afuera, una carpintería que se abre, con lo cual la circulación cruzada. Buenos Aires tiene un clima de los cuales 8 meses uno puede estar con los vidrios abiertos y casi trabajar al aire libre. Y después, por adelante de esas 2 carpinterías, que están entre estas losas, un sistema de parasoles que son unas planchuelas de hierro de 2 pulgadas fijas, básicamente puestas horizontales al noreste para resolver el sol del norte, que es vertical, y del oeste inclinadas hacia abajo. La fundación de estos 2 tabiques de bordes, básicamente hacia abajo, resuelven casi una especie de palangana, con lo cual la fundación es básicamente esta, no es que tenga bases, simplemente se funda en una platea que es como una especie de gran palangana, donde es la sala de reuniones, y arriba la última losa es una losa que está agujereada para tener un lugar de expansión donde comemos al mediodía y enfriamos de alguna manera la incidencia del sol sobre la última losa. Eso es en principio todo, que está, esta es una planta, la escalera lineal, la doble piel de la planchuela y el vidrio, algunos cortes. Las losas estas apoyan como en este tabique y en el de atrás, con lo cual siempre esta ventilación, las losas dan cruzadas, la palangana de abajo y la sombrilla ahí arriba. La piel esta, que es la que de alguna manera produce el parasol, vuela, sale arriba a 1 metro, arma la baranda y corta acá para permitir que el lugar este de abajo tenga una raja de luz y ventilación en ese punto que es la sala de reuniones. Corte por la escalera y unas fotos del estudio. Que ya también tiene varios años. El otro es la noción del sistema. Siempre pensamos que la arquitectura puede ser pensada en términos sistémicos, con lo cual uno piensa partes de la arquitectura y esa parte se repite y con sistemas de variación compone un todo más complejo. El Centro de Justicia, que es una obra enorme, tiene mucho de esta lógica, que de algún modo una sala de audiencias con las áreas de apoyo a esas repetidas arman un edificio y repetido arman varios, y eso arma un edificio casi de 130.000 metros. En este caso aplicado a unas viviendas en un lugar en el sur,
unas viviendas para trabajadores petroleros, son unas viviendas para la compañía de yacimientos petrolíferos, la compañía petrolífera nacional. Es una obra que está hecha en steel frame, con toda construida en seco. En estos lugares no hay prácticamente posibilidad de hacer una obra húmeda. No, cuando hicimos esta obra no había corralón en el lugar este, y básicamente lo que es una pieza que es una vivienda donde duermen los petroleros, de 2 dormitorios, 2 baños y un estar, que repetido hacia el costado y hacia arriba, básicamente construye la lógica de este edificio, que después tiene 2 piecitas horizontales de planta baja, un lugar de zoom, de expansión, un lugar de acceso y una pileta en el medio, que completan la vida de este sitio. Una única ventana para todo el edificio, una única medida de paño ciego o doble paño ciego para hacerlo, y en una condición muy áspera para hacer la obra. ¿Cuándo se terminó esa, Marcelo? ¿Te acuerdas? Hará 2 años, no, 4 años ya. Perfecto. 4 años. Fue de las primeras obras que se hicieron en este lugar. Perfecto. Mira, o más de 4 años, más de 4 años. Soy muy malo. ¿Sabías que el que construyó esta obra fue el que construyó la casa de Reta? No, ¿sí? no debe haber sido, porque el que lo construyó era una empresa constructora de Buenos Aires que se fundió. Y la terminamos haciendo nosotros. Pero tengo tengo un amigo estaba laburando allá, ayudando en la dirección. La dirección de obra le hizo un estudio allá de amigos, Macedo Ferri, que ellos son amigos que los contratamos para dirección de obra. La obra la hizo una empresa de un tipo que era evangelista, que empezó la obra y se tragó toda la plata. En un punto le cortamos el chorro de la plata y la terminé dirigiendo yo, terminé haciendo de constructora yo, yéndome allá, pagándole a toda la gente de él, un delirio. Después te cuento la historia completa, pero fue... Pero con estos Macedo Ferri trabajaba un amigo mío que después se puso una empresita de steel frame y hizo la casita de Reta. Ah, bueno, ahí puede ser, sí. Pero eran los Macedo, Ferri y Macedo, que eran... Puede ser que estuviera allá. Bueno, otro término es la noción de belleza, ¿no? Siempre a mí me gusta... hay como una frase de San Agustín muy linda que dice: lo bello es lo entendido en profundidad, ¿no? Y aparta definitivamente las condiciones de la belleza de los paradigmas de época, que es una de las grandes tentaciones que tenemos los arquitectos, ¿no? Hacer obras a la moda, ¿no? En relación a determinada época. Y los paradigmas de época cambian, ¿no? A lo largo de nuestra vida, si vivimos, no sé, 90 años, ojalá vivamos 90, y yo creo que cada 10 años cambian los paradigmas, ¿no? Entonces, hay como esta frase a mí me gusta mucho, porque descalza absolutamente la noción de la belleza de la época y la vincula fundamentalmente a lo que es entendido en profundidad. Y siempre digo que a mí lo que me gusta del perfil doble T, soy como un enamorado del perfil doble T, es que fundamentalmente gasta material donde lo necesita, ¿no? Arriba, que produce compresión, abajo, que produce tracción, y en el medio simplemente es un sistema de vínculo entre los dos puntos donde gasta material y donde tiene que hacer esfuerzo. Digo, la comprensión de que el perfil gasta material solo en ese lugar
y definitivamente para mí lo vuelve bello y lo vuelve una de las cosas como más atractivas que yo disfruto. Esto fue una obra que hicimos en un lugar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, vinculado a la estación de tren. Esta es como la puerta sur de la ciudad de Buenos Aires. Es una estación de tren por la cual entra 1 millón de personas por día. Es la principal estación de tren del país. Después hay otra que es Retiro, que es la segunda estación, que es la del norte. Esta es la del sur. Esta estación tenía abajo de este lugar una estación de subte, la terminal de subte línea C, que de alguna manera venía la vía desde este lugar, llegaba hasta acá, y por acá había una especie de andén de 1 metro que por subsuelo vinculaba la estación con este punto. Después todo esto era un área de colectivos bastante desordenada. La estación de subte estaba abajo, no había posibilidad. Cuando uno llegaba al subte acá, tenía que caminar por un andén de 1 metro, llegar hasta acá, subir a la planta baja de la estación y volver a salir para afuera. Y por otro lado incorporó toda esta área una cosa nueva, que fue el Metrobús, que fue toda la reorganización de la avenida 9 de Julio, con un carril exclusivo para colectivos que ordenó bastante la circulación y que tiene una terminal o una parada muy importante sobre esta avenida, que es la avenida Brasil. Los colectivos vienen así, acá tienen, perdón, una parada bastante importante y siguen viaje para allá. Con lo cual, la obra esta básicamente lo que intentaba hacer era vincular por un lado el Metrobús, por el otro lado el subte, darle salida en el cero, ordenar el sistema de colectivos y básicamente vincularlo con la estructura ferroviaria. La obra, que esta es la parte del subte, básicamente era una obra muy compleja porque tenía que hacerse con el subte andando, o sea, el subte no podía parar. Y la obra que había que hacer básicamente era sobre la mitad del subte, que son las vías del terminales de la línea C, sacarle la tapa de la losa que tenía arriba, excavar un área vinculada a la terminal de subte hacia este lado, en este caso montarle una especie de aro de compresión, aro de tracción, perdón, y arriba una cubierta, que es una cubierta con unos arcos de hierro, casi unos arcos muy aplanados, y una cubierta de vidrio que de alguna manera iluminara todo este lugar. Este es un esquemita de esta piecita, que está armada en 8 tramos, que es el largo que daba el largo máximo que daba la batea para galvanizar estas piezas de hierro, para que fueran galvanizadas, y 8 tramos que componen esta pieza que tiene 40 metros de luz libre. Abajo una viga que es la que arma el aro de tracción, con una oreja de viga horizontal, que es la que permite que no abra y que resuelve el empuje horizontal y que deje solo el vertical, mitad sobre la caja de hormigón donde excavamos y la otra mitad sobre la estructura original del subte, ya que la losa que había sobre el subte era tan pesada que necesariamente teníamos que hacer una cubierta muy liviana que tenga casi el mismo peso de la losa que sacábamos, para que toda la estructura original del subte no hubiera que reforzarla. Directamente sacáramos una y pusiéramos otra sin reforzar nada de la estructura con el subte andando. Esta es la obra completa, este es el subte, esta es básicamente la caja que está metida por arriba, escaleras para bajar desde el cero, un túnel que vincula con la salida del Metrobús, o sea, uno puede por el -4 salir al Metrobús, tomar el subte, y esta obra, que es la única que falta hacer, que es la que
pasa por abajo de los colectivos, sale a cada dársena y finalmente vincula a la Estación Constitución. Esta es la operación desde arriba, básicamente el agujero, la tapa de la losa, 2 vacíos, un puente y el sistema de escaleras y ascensores que bajan abajo. Todo modulado a 360 para aprovechar la medida del vidrio, que es la hoja del vidrio entera, y lo mismo en el otro sentido también. Estos son unos cortes, el cero, la bajada de la escalera, la relación con el subte, y casi una especie de plaza semicubierta en ese punto. También el 360 en este sentido, en el otro sentido son tramos de 1,20, en este son 360 para aprovechar la medida del vidrio. Y este es el corte en el otro sentido, el túnel y la salida del Metrobús. Hacia ese lado va a ir el otro túnel, que es el vínculo con el ferrocarril. Esta es una imagen desde arriba de todo el área nueva, reordenada de los colectivos, la nueva plaza, la nueva terminal, y acá por atrás de los árboles la nueva salida y toma del Metrobús. Montadas todas en el eje de la Avenida de Mayo, ¿no? De la Avenida 9 de Julio, perdón. Desde afuera. Todas estas piezas también estos son los tramos que les contaba, ¿no? Los 8 tramos. Estas piezas son como unas H que están cortadas con pantógrafo, tienen incorporado la iluminación por abajo y por arriba todo el tendido eléctrico, y después sueltan una estructura galvanizada y arriba de eso apoya la estructura de aluminio que sostiene los vidrios, que están serigrafiados para tener menor incidencia solar. Es un sistema semicubierto, básicamente, que tiene un cierre en planta baja. Pero ventila para los 4 lados. Es casi un lugar. Aunque estos lugares, en realidad, el principal problema del calor no es de arriba, sino es de abajo. Porque los subtes, cuando llegan, empujan todo se llama chimenea de calor, que es el calor que se acumula en los túneles, que cuando llegan los subtes lo empujan y salen para arriba. Con lo cual, estas columnas que ven ahí son columnas de aire acondicionado que básicamente están puestas en relación a los huecos para bajar, en verano, bajar el túnel de calor que producen los subtes. Marcelo, ¿cuándo quedó listo esto? Y hará 6 años. Madonna, ¿por qué? Increíble. Porque no publicamos las obras nosotros. No publicamos las obras. O sea, terminamos una, nos metemos en otra, ¿viste? Es así. A la obra. Bueno, pertinencia, que es otra condición de la cual disfrutamos mucho en el taller y que tiene que ver con el modo en que las obras son lo más apropiado para el lugar en que están. Esto es un polideportivo, un gimnasio en un lugar bastante al sur del país, uno de los lugares al borde del océano Atlántico, con vientos de 130, 140 kilómetros por hora, casi permanentes, de los lugares más ventosos de todo el país.
en el sur teníamos que hacer un gimnasio. De vuelta, las condiciones eran preferentemente de armar una estructura en seco, una estructura metálica, lo más vinculada al suelo posible por el tema de los vientos predominantes. Entonces, el proyecto básicamente, de vuelta en este lugar también había como una especie de sistema de relieve de tierra que tenía casi de vuelta un excedente de 1 metro sobre el nivel de la calle. De vuelta empujamos tierra para allá y para allá y armamos casi una especie de cumbrera en el medio. Y después la planta, que es una planta cuadrada, exactamente cuadrada, casi de un galpón a 2 aguas, ¿no? Con una cumbrera acá en el medio. Tiene después dos sistemas de servicios que albergan vestuarios, baños, áreas administrativas, y una caja que básicamente es un galpón de chapa de lados ciegos y de una boca orientada en el frente. Que es esta toma, que es básicamente la del acceso. Con un corte, como les decía acá, una cumbrera a 2 aguas que cae para allá y para acá, unos pórticos que van armando esto, con esta métrica, que la ven ahí, y un terreno que de vuelta tiene cumbrera acá, cae para acá y cae para allá. Perdón. Ese es el corte. Una cercha, acá en este caso armada en 4 tramos, de vuelta cortada con pantógrafo, una caja metálica ahí arriba y adentro el sistema de los vestuarios. Y esta condición que producía el terreno y la lógica del galpón. Y las 2 tapas de puntas, ¿no? Y esta es la piecita orientada, que tiene el cajón de chapa hasta un punto, y que en un punto hacia abajo frena, y tiene esa boquilla para entrar. Síntesis es, si no me equivoco, la anteúltima. Síntesis es un gran esfuerzo intelectual que hacemos antes de empezar a pensar cada obra en términos de resolver en una acción la mayor cantidad de acciones posibles que tiene una obra, ¿no? La lógica estructural, constructiva, espacial, funcional. Esto es básicamente una casa, que es una casa mía de veraneo, en Uruguay, en un lugar a unos 500 metros del mar, con unas vistas largas muy lindas a un horizonte de eucaliptos muy linda, y hacia el otro lado un bosque, orientada norte-sur, clavada, y que de algún modo es una pieza de hormigón armada que se hizo muy rápido. En 3 meses se construyó toda esta casa, que es básicamente una estructura de hormigón, y después unas carpinterías que se armaron en Buenos Aires y se llevaron en camión porque eran más baratas. La casa básicamente es una casa que tiene casi unos 30 metros por 5 de ancho. En realidad no es 30 por 5, sino es múltiplo de 1,22 por 2,44, que es el módulo de la chapa para encofrar hormigón. De hecho, los planos de la casa eran, quedaron haciéndola una gente, 5 personas que llevé yo de acá de Buenos Aires, y en 3 meses se terminó toda la casa, porque los planos básicamente decían en altura 2 encofrados, en planta 2, que era 4,88, y repetidas así hasta llegar a casi 30 metros se iban armando. La casa son
básicamente 3 pórticos, así, así y así, y estos pórticos están vinculados por unas vigas que son invertidas, están hacia arriba, que vinculan los pórticos entre sí, con lo cual las flechas de las losas se compensan. Estas luces son más o menos de 10 metros y estas losas son unas losas simples de 18 centímetros. Y tienen estas vigas hacia arriba que vinculan de alguna manera las puntas de los pórticos. Esas 2 vigas invertidas tienen una losita arriba y por acá corre aire y se ventilan los 2 bañitos que están acá. En el medio básicamente es un living, en esta punta hay un dormitorio, en la otra otro dormitorio, y hay una caja de vidrio que cierra todo esto, vidrio para todos lados, y deja 2 terracitas allá en las puntas. Como les decía, la casa básicamente son 2 placas de 1,22, 2,44, tanto en corte como en planta, 24 placas arma toda la planta y 2 le dan el ancho de la planta. Es una planta de conjunto que básicamente tiene una primera operación de secado de terreno, porque es un terreno que tiene pendiente para acá, con lo cual drenaba mucha agua. Hay una especie de primer laguna con una retroexcavadora para juntar agua ahí, dejarla desbordar, y después la casa está separadita también para que el desborde de agua quede como separado. La casa es como muy sencilla, esta es la planta de techos, esas son las 2 vigas que de alguna manera vinculan las losas, la losita de arriba permite que esto corra aire y ventile e ilumine naturalmente los 2 bañitos que son interiores. El resto, como les decía, es básicamente un living, comedor ahí en el medio, un dormitorio acá, galería, galería, y una pieza de vidrio que cierra así. La casa tiene este módulo que es 488, 488, 488, 488, 6 veces, con lo cual las carpinterías, estas que ven acá, son en principio unas carpinterías de 488 por 244, y esa carpintería en realidad es más bajita, el 244 es la altura final de losa, pero esa carpintería corre para todos lados, hay unos mosquiteros que también corren para todos lados, y por acá afuera también hay unos 488 de paneles ciegos de placas cementicias. Con lo cual, la idea es que la casa de día se corre todo para allá y esto queda como una gran galería, o sea, esto queda al aire libre, o los dormitorios también, uno de noche puede correr todo para allá, dormir afuera con unos mosquiteros solamente, o oscurecer, o mover los vidrios, digo, es básicamente una especie de gran dispositivo donde uno mueve paneles, puede estar al aire libre, oscurecerlo, o simplemente cerrarlo con mosquiteros. Ese es el corte, lo que les explicaba de los 3 pórticos que arman la casa. Y estas son unas fachadas de la métrica de los módulos que permiten cerrar y abrir y mover para todos lados. Este es el corte, básicamente unas fundaciones que trabajan con 2 anchos, el 244 y el 488, y como les decía acá, la línea de las carpinterías, y acá las líneas de los cierres exteriores de postigos de oscurecimiento. Y esa es la casa. Que digo, estas piezas que ven ahí se mueven para todos lados, igual que las carpinterías que están ahí adentro. Todas fotos de celular. Tengo que llevar un fotógrafo en algún momento a sacar fotos de las obras.
Yo te molesté muchas veces por eso. E este arco-íris foi de propósito, Marcelo? Na primeira ¿Cuál? foto? Na primeira foto Ah, tinha um arco-íris. Mira, porque se forma mucho arcoíris ahí. Se forma mucho increíble, hein? arcoíris. Sí, sí. Hay unos cielos increíbles en ese lugar. Muy lindos. Todo está hecho en 1.22, 2.44. Las placas de estas cementicias vienen en 1.20, con lo cual todo fue armado ahí. Toda esta obra que ven hecha ahí fue hecha por 5 personas en 3 meses, que están ahí. La única ayuda fue unas 20 personas el día que llenamos esta losa, que se llenó en un día. Estaba todo llenado hasta ese punto, y la losa esta sí se llenó con 2 trompitos, ¿no? No hay hormigón colado, nada, está hecho todo a mano. Y acá termino con el tema del módulo, que es también una obsesión que yo tengo en las obras de arquitectura y en todo lo que hago y hasta en la vida, ¿no? Y el módulo no tiene que ver con una cuestión de la geometría, básicamente, sino que el módulo es una cosa para mí muy saludable que tienen que tener las obras, porque las vuelve mucho más económicas. Es mucho más barato fabricar 1000 ventanas de la misma medida que 120 ventanas distintas, pero la métrica de la obra implica conocer y estudiar muy bien los materiales que los componen, ¿no? O sea, en general la industria de los materiales tiene medidas. Las hojas de vidrio vienen de determinadas medidas, el hormigón se cuela o se arma con determinados encofrados, las estructuras metálicas vienen de determinados largos. Digo, tener el registro de la medida de todos los materiales en la cabeza es tremendamente saludable para cuando uno define la estructura arquitectónica de una obra, con lo cual los módulos no son módulos abstractos, sino son los módulos que de alguna manera definen mejor la economía material y por supuesto resuelven mejor y apropiadamente la lógica funcional de las obras, ¿no? Y con esto cierro. Es una obra que por ahí ya la han visto, es un concurso internacional que ganamos de un edificio en Santiago de Chile que albergaba 400 salas de audiencia, que a partir de la reforma procesal penal deciden ellos hacer, allá está el edificio, deciden hacer este edificio, que es casi un edificio, tiene 125.000 metros cuadrados y se construyó en 2 años realmente. Básicamente es una gran plaza pública, casi de 200 por 200, rodeada básicamente de un conjunto de edificios que tienen distintas instituciones. Adelante la Fiscalía, del otro lado la Defensoría, y después 6 edificios que albergan 400 salas de audiencias con una complejidad funcional tremenda, que no me voy a poner a explicar porque da solo para una charla, pero 6 edificios que de alguna manera rodean y construyen esta plaza, y una cubierta que, separada por los sobrerecorridos de ascensores, termina de cerrar la espacialidad de la plaza. Esta boca de acceso da al norte, con lo cual la relación del sol todo el tiempo da contra este espacio central y una fuente que está metida acá adentro que agrega humedad a este recinto. Eso es más o menos la matriz arquitectónica. Todos estos edificios salen de repetir una lógica de funcionamiento perfecta de la sala de audiencia, el área privada que tienen los jueces y el área pública del público que accede, y por otro lado el tema de los presos. A esta sala tienen que entrar detenidos por un lado, jueces por el otro, públicos por el otro, nunca cruzarse, y por otro lado
ojalá que lo logramos, tuvieran ventilación e iluminación natural, ¿no? En este caso, patios que van separando, núcleos privados, y en este caso, otros para público. Ese esquemita repetido hacia arriba en 13 pisos y repetido hacia los costados en todo este anillo, posibilitó que la obra esta se haga en 2 años. Había 27 plumas en la obra y cada 3 plumas iban agrupándose para hacer como esta especie de gran edificio de a pedacitos, ¿no? Este es como el edificio de planta baja, llamémosle, que es un edificio básicamente de cocheras de estacionamiento. Se entra por una calle que rodea así, y después se entra así al estacionamiento de jueces. Los jueces entran por abajo a un núcleo y no se cruzan por el público entra por arriba de esto, que es esta plaza que se sube por estas escalinatas, se entra, tiene un anillo de una galería perimetral, unos controles de acceso en un patio inglés, que es este, que separa los edificios de la plaza y permite ventilar, iluminar las cocheras que están acá abajo, y de ahí se entran a cada una de estas piecitas que se van a ir repitiendo y armando todo el sistema, como les decía, de edificios de las 400 salas de audiencia. Acá la Fiscalía, que es otra institución, y acá la Defensoría, que es la otra. Todo de vuelta, modulado en una única medida. La planta esta que les explicaba, que de alguna manera permite resolver todo el proyecto. Esto que son unas costillas que son básicamente estructurales, que hacia el frente resuelven unas carpinterías inclinadas, que la van a ver después, que lo que hacen es resolver con una especie de profundidad y con la inclinación de la carpintería el problema del sol del norte, el este y el oeste, y hacia atrás la profundidad esta está desdoblada en un parasol de borde y una carpintería practicable ahí adentro. Ahí se ve el sistema de la pieza esta, que es estos tabiques que son estructurales vinculadas a las losas, unos horizontales que vinculan el pandeo de los horizontales y unos inclinados para abajo que resuelven el sol del norte que no pega y el este y el oeste con la sombra que produce el lateral de la costilla esta, ¿no? Hacia atrás, hacia afuera, digamos, la otra solución. Y unos patios, que acá está cortado por la sala de audiencia, pero si el corte estuviera corrido, esto es un agujero, que son esos patios que les contaba que es donde ventilan las salas de audiencia, que tienen unos techos de vidrio acá, y que permiten que en invierno se corran, el sol pegue, se calientan, estos sean como unos acumuladores de calor para abrir las ventanas de las salas de audiencia, llegan al calor, y en invierno hacer como unas chimeneas convectoras que saquen el calor de las salas. Y algunas fotos del edificio. Desde la autopista. Acá inventamos el tema de esta doble piel, que después usamos en el MACBA también, que era en las carpinterías, en el frente del edificio, en esos dos fachadas, el espacio este interior de la plaza, la fuente, este anillo que es el anillo de la galería que permite ir vinculando cada uno de estos edificios. Esta es la relación con los dos edificios de entrada, el sobre recorrido con esta cubierta que en principio lo que prevé es que en el concurso decían que cada una de estas instituciones podía ir creciendo independientemente, con lo cual la cubierta en el sobre recorrido lo que permitía era de alguna manera unificar más allá de que cada institución fuera creciendo, y esta situación hacia adentro, que es la de las costillas estructurales, las losas horizontales para el pandeo y los vidrios
que de alguna manera se inclinan y resuelven. En este caso es este-oeste, y la que no estamos viendo ahora es la norte. Este es como el portal de acceso por donde entra el público. Hacia abajo está el balconeo hacia los sistemas de estacionamientos. Uno cruza como una especie de puente y entra a la plaza. Todos estos lugares tienen, piensen, mucho control de seguridad, si bien son lugares públicos, ¿no? Porque esta plaza es una plaza pública, tiene un gran control de seguridad. Y básicamente esta condición, ¿no? De la obra no es más que la resolución estructural y constructiva con ciertos artilugios, en este caso climáticos, ¿no? Para resolver incidencia del sol en esos puntos. Wow. Y Marcelo, estos son los... ¿Qué? sigue bien la obra hasta hoy. Sí, está impecable. Es dura, es muy dura la obra, no tiene dónde lastimarse, pobrecita. Es áspera, áspera. Estos son los patios interiores, o sea, hacia aquí Y ventilan. está en un lugar difícil también. Está en un lugar áspero. Áspero, muy áspero. Estos son los patios interiores, que les decía, arriba tienen unos techos de vidrio que en verano se corren, son chimeneas de convección y en invierno se cierran y les pega el sol y calientan las salas de audiencia que están a un costado. De la derecha sala de audiencias, de las izquierdas estos núcleos que son núcleos de jueces. Estas son como las vistas hacia el patio inglés. Allá abajo lo que ven es los estacionamientos, ¿no? Que iluminan y ventilan naturalmente por ese lugar. Y esta es como el edificio hacia afuera. Hacia adentro tiene el sistema de las columnas, esas tabiques de 1,20 de profundidad, cada 6 metros, y los vidrios inclinados en las 3 fachadas, y hacia afuera tiene este sistema de parasoles que resuelve las 3 orientaciones con una condición un poco más dura, más friccionada. Está pegado a una autopista, del otro lado está el penal, es la cárcel del otro lado, y el techo, como ven, van teniendo agujeros en relación a los agujeros de vidrio para ventilar o calentarse, ¿no? Que les contaba, los agujeros coinciden con los patios. Y este es un video que encontré, que ni siquiera hicimos. Le decía a Álvaro, qué lindo, escuché una charla de él la otra vez con unos videos hechos hermosos, y voy a proponerme armar una comunicación de las obras con fotógrafos profesionales y con videos profesionales, sino como son ahora. Pero este video... quería sacarle un poco el volumen a todo esto. Nosotros no lo escuchamos el volumen, no te preocupes, fue la segunda vez que compartiste, no cliqueaste el botón. Bien. Bueno, pero... Interessante, é um vuelo de drone, né, Marcelo? Super simpático. Es bastante reciente, con lo cual ahí ven que la obra está igual. Imponente. Bien,
fin. Puse este mundo para decir fin. Increíble, Marcelo. Linda charla. Imponente, Marcelo. Linda, linda, linda. Disculpen la extensión, pero bueno. No, No, perfecta, perfecta en el horario. Perfecto. No mostraste la casita del sur. No. hay otra casita. Sí. Me armé otra casita que la hice acá y la cargué en un camión y la llevé. Y la Y, tengo Marcelo- y yo pues ya más quería ver la foto. Marcelo hizo la termofusión de las cañerías de agua. Y yo quería ver una foto de Marcelo haciendo las cañerías él. Mas, Marcelo, ayer estábamos justo hablando sobre los parques. Antes que ingresaste, né, Agustín? Antes de empezarmos a revisar los trabajos, estamos justo hablando de los parques, o Parque de las Mujeres. E Agustín estava nos contando que os arquitetos hoje que trabalham com paisagem, não, Agustín? Me corrija, hace uma correção. São estudantes tuyos, ou seja, além de arquiteto de mano cheia para os edifícios, Marcelo, tu és também o padre de los arquitetos de paisagem em Argentina, não, Agustín? É super impressionante porque... Y los Bulla, yo fui, cuando hicimos los parques, me pidieron que sea profesor titular en la carrera de paisaje, que la carrera de paisaje en ese momento era como unos señores que estudiaban flores y nada. Jardines franceses. Jardines franceses. Y entonces me acuerdo que armé todo un programa vinculado al paisaje en términos de infraestructura. Y hacíamos proyectos de bordes de ríos, de puentes, parques públicos, nada, lo que es la mirada que tenemos en el Taller Sudamérica. Esto era antes del Taller Sudamérica todavía. Hace casi 25 o 30 años, no sé, me pierdo con las edades, pero cuando fui 6 años titular de eso, después gané el Taller Sudamérica, el concurso, y dejé esa cátedra. Pero tuve esos años la cátedra de paisaje, y los Bulla eran alumnos míos, Ignacio y Anita, y fueron unos alumnos muy queridos, y yo tengo una relación de mucho cariño con ellos y de acompañamiento en términos de lo que tenían que ser en la vida, ¿no? Que no había paisajistas en Argentina y que ellos tenían que ocupar ese lugar. Y así que yo los quiero mucho y ellos se formaron ahí, en esa cátedra, en esa cátedra de paisaje. Y fue muy lindo presentar hoy estos trabajos de los parques y mismo de la ciudad en China, ¿no, Álvaro? Porque creo que tiene tanto que ver con el ejercicio, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no?, de paisaje con los estudiantes. Creo que las acciones quedan súper claras a veces a partir de los comentarios, y por eso dejamos al final, ¿no?, también para dejar los estudiantes imaginar todo eso. Y hay un enigma, ¿no?, porque la charla habla 8 conceptos de arquitectura y meten 9. Y ahí yo quedo pensando, no. ¿Qué pasó? No era pero perdón, es un 9 que parece un 8, creo. Ah, no, eran 9. Yo escribí 8 conceptos y ahí tenía 9. No, se pega, el 9 es una tipografía que se pega y parece 8. Yo cuando puse, es una tipografía que a mí me gusta mucho, de hace años, que es como la que usamos en el Taller Sudamérica, pero tiene una cosa como de gorda, muy gorda, bruta, media, ¿viste? Como
yo Sí. siento que es como la arquitectura que hacemos Áspera, nosotros, que me gusta. una letra áspera. Áspera, sí, me da Dura. picona. Y el 8 parece un 9, ¿viste? Yo dije, puse 8 y miraba de cerca así, y descubrí que era un 9, pero bueno. Muy bien, Marcelo, qué linda charla. Linda. E Marcelo, Rosina está aí com uma pergunta. Dale, Rosina. O que tu quieres saber? Pregúntale. No sé si me perdí, pero ¿dónde es que está la casa que te hiciste? La Es casa de curiosidad. Uruguay. La casa de Uruguay. Para chusmear. Sí. La Pedrera, Ah, pasando la La Pedrera. de Uruguay, pasando la Pedrera, 6 kilómetros, en un barrio que se llama Tajamares. Tajamares de la Pedrera. Puedes Sí, hacerte una Marcelo. esquinita, pasás ahí. por la de Gualano, después pasás por esta. Marcelo, em 2008, Rosina, mientras estava haciendo o taller, assim, saía para a obra e volvia para arreglar as coisas. Não te acuerdas, Marcelo? Não havia empezado a obra, estava organizando, arreglando quem ia ser o construtor. La casa de Uruguay. Sí, 2008, me acuerdo que estaba empezando a pensar, no sé. Esa casa la hice paralela con un proyecto muy lindo de unas salas de música de un concurso que ganamos en Neuquén, que está toda la documentación hecha y nunca se construyó. Son 2 salas de música sinfónica, un proyecto hermoso. Y trabajaba toda la semana con eso y los viernes me tomaba un avión a Uruguay a ver allá la obra, que estaban las 5 personas esas trabajando allá, solo, toda la semana. Pero era fácil la obra de hacer. De verdad que soy un optimista, porque la arquitectura me permitió crecer, conocer países, Japón, China, no sé. La mayoría de los países que conozco fueron invitaciones a dar conferencias. Nunca, creo que una vez sola fui a Nueva York pagando un pasaje en términos de viajar. Y tengo como una especie de educación de viejo, viste, que mi viejo, que era albañil, me decía que tenía que poner la plata en ladrillos, entonces voy haciéndome casas en distintos lugares y gasto ahí. Pero de verdad, la vida me ha sonreído, no me puedo quejar de la vida. Súper, Marcelo, increíble. Y qué lindo mirar todo junto, ¿no? Distintas escalas con el mismo rigor. Muy, muy lindo, muy emocionante. Bueno, yo agradezco a ustedes, a ustedes y por el cariño, por la amistad. Yo nunca me olvido de mis cumpleaños que festejé ahí en tu casa, Fer, y lo que los admiro, porque son unos arquitectos de la puta madre ustedes. Así que yo aprendo mucho de ustedes también, mucho. A mí me encanta esa cuestión del rigor que decís, Fer, porque uno puede ver la Casa de la Pedrera, la Casa de Uruguay, y es una obra de infraestructura. O sea, uno lo ve y es como una mini infraestructura, igual que cuando hace el parque o como cuando hace el techo del subte, ¿no? Es como que es simplemente después una cuestión de repetición. Sí. Pero tener también las escalas, porque no es tan simple, ¿no? Hacer tan bien hecho las distintas escalas, desde el edificio ahí de Núñez, donde trabaja, hasta este gigante en Santiago, ¿no?
tener la escala certa de la ciudad o del paisaje, eso no es simple, es increíble y es muy sencillo, de verdad. No sé si se corta. Gracias. Ah, Yo, diga, yo iba a Fernanda. decir algo parecido, que también en el sentido contrario, la incorporación del paisaje, por ejemplo, a los enormes proyectos. En el último que tenía como algo súper frío, ¿no? Lo de no sé si fue el último o el penúltimo, bueno, el de Santiago, y tenía después el espejo de agua y los patios como en una escala como más amigable, en contraste con el programa y la escala del edificio en sí. Lo loco es que en mi cabeza la fuente es una fuente muy bajita para meter humedad. Y los patios básicamente son para iluminar y ventilar naturalmente, incorporar. O sea, no están pensados como condiciones de domesticidad, sino son como partes de las piezas que necesita la obra para incorporar, en este caso, ventilación, humedad, iluminación y ventilación natural. Bueno, y después quedan así, pero muchas cosas quedan como de suerte bien. Yo creo que por esta cosa de la repetición, las cosas me salen mejor. Son ásperas, son ásperas. Pero bueno, Ásperas. duras. Perfecta descripción. Me gustó. No, pero yo Faz valoro muito mucho sentido, né? esa capacidad Agora, de dibujar, ¿no? Ese dibujo, esos esquemas que hace, como sim. que son mejor. Não, Las, las Agostinho, obras é se muito pueden explicar mucho lindo. mejor con esos esquemas que con cualquier tipo de plano, ¿no? Sim, não, Además, son esquemas e hechos hace todo el gruesos, pero sentido. precisos. Sí, el sentido de dibujar también sobre, como un comentario sobre los trabajos, ¿no? De los estudiantes. Ahora hace todo sentido, ¿no? Para muchos de ustedes que aún no conocían también la obra de Vila, y eso es fantástico, yo creo. Gran Sí, final. yo me la paso dibujando acá cuando corrijo, y en este caso, Agus, anda, pero al tal, viene. Ayer tuvimos una corrección en Arquitectura 5 de un... Ah, no, el proyecto muy lindo que hiciste el otro día, el dibujo que era perfecto, cuando hicimos el quiebre de la pieza esa y el bolsón ahí abajo de agua para el puerto. Ya era como una mano perfecta, la verdad. Es imposible dibujar con mouse. E Imposible. como assim, ô Fernando, gran finale? Que é isso? Agora, semana que vem Hoje é a foi a última apresentação, aula. não é? Última aula. Não. É? É. Ah, bom. Semana que vem já são as apresentações. Semana que viene terminamos, ¿no? Sí, pasó muy Se rápido. acabó. Muy rápido, sí. Muy rápido. Ahora, E ahora solamente... vosotros, Marces e Agustín, querem invitar a alguém para outro arquiteto ou professor para a revisão final? Podemos. Ou não? Podemos. O que você acha, Fernando? Hein, Ana? Simpático. Um companheiro de taller, não sei. El alcalde de Buenos Aires, não sei. Claro. Al presidente. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Vosotros conocem todos aí, pô. Alberto Bueno. Fernández no lo vi nunca, imagino que ellos sí. A Cristina sí la vi muchas veces. El intendente de urbanismo de Buenos Aires, não sei. O Lionel Messi, podemos invitarlo. Sí. Ok. Vamos a pensar a quién. Está buena. Não, mas aí vamos conversando.
Isso aí. Gracias, ¿no? Gracias. Dale, dejémoslos ir. Un grande abrazo, Marcelo. Gracias, Muchas Marcelo. gracias a ustedes. Increíble. No, No, gente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Lindo, Siempre lindo. es una alegría. Nos vemos pronto. Abrazo grande para ustedes. Chao, chao.